Porque está Ujú. bien, recién vimos cómo hacerlo, pero ¿cuál es la finalidad de esto? ¿Cuál sería la utilidad? La utilidad es justamente esa, es comparar algoritmos. Vos tenés mañana, no sé, ponele que estás usando algoritmos de ordenamiento, usás Bubble Sort y decís, mirá, tengo mi Bubble Sort, qué lindo, mi Bubble Sort funciona, me ordena las cosas. Y mañana viene una persona y dice, che, mirá, no usemos más Bubble Sort, usemos este algoritmo nuevo. Y vos le mirás, ¿por qué? Si a mí me gusta Bubble Sort, cómo funciona. Sí. ¿Qué ventaja tiene Bubble Sort sobre... ¿O qué ventaja tiene este nuevo sort que me traes con respecto a Bubble Sort? ¿Por qué tendría que usar ese? ¿Y cómo lo convences a ese tipo de, o cómo te convences a vos mismo de que este nuevo algoritmo es mejor que Bubble Sort? ¿Por qué? No, ¿cómo? ¿Qué hacemos? Y la complejidad. La complejidad es una de las cosas que primero te fijas. Dices, che, este merge sort que me trajeron, ¿por qué es mejor que Bubble Sort? Mira, porque la complejidad es tal. Entonces quiere decir que si tienes cosas más grandes, la vas a ordenar de mejor forma, la vas a ordenar más rápido, vas a usar menos recursos o lo que sea. Y para hacer esas comparaciones entre algoritmos, ¿cómo hacemos? ¿Lo corro en mi máquina y me fijo que corre más rápido? ¿O, o qué hacemos? Bueno, la forma de hacerlo es comparar esas cosas. Yo sé que Bubblesort es cuadrático, yo sé que Mergesort es n log n, entonces eso me dice que va a funcionar mejor. Es para eso, es para comparar. Yo sé que este algoritmo va a calcular el grafo de la red y me va a armar todo el grafo, pero este me lo va a hacer en tiempo cúbico y este me lo va a hacer en tiempo cuadrático. Bueno, voy con el tiempo cuadrático. Digamos. Yo no tengo toda la vida para estar esperando a que me termine de armar el grafo. ¿Sí? Entonces, es eso, es un mecanismo de decisión. O yo sé que este algoritmo en realidad es más rápido, pero me usa, no sé, el espacio en disco que usa es cuadrático con respecto al tamaño del problema. Y yo sé que este otro no usa espacio en disco, es constante. ¿Sí? Entonces está bien, yo sé que uno de los dos algoritmos tarda más, pero también sé que no tengo espacio disponible. No tengo 500 gigas para calcular lo que tengo que calcular. Bueno, mejor no usemos el disco, usemos este algoritmo que es un poco más lento, pero que no me usa el disco. Es más eficiente en el uso del disco. Es para comparar. En definitiva, querés comparar algoritmos. ¿Por qué los querés comparar? Bueno, porque querés saber cuál es mejor para tu caso de uso. Se resume todo eso. Claro, perfecto. Y siempre es mejor, digamos, eh, o sea, uno constante, un Big O1, después el logarítmico, después el lineal, el n log n, el cuadrático y así siguiendo. En O, general son los que vamos a usar acá. Si vos por ahí ves en Wikipedia alguna cosa, vos vas a ver este algoritmo y está analizado minuciosamente la forma matemática correcta para tener la menor cota posible. Vas a encontrar cosas un poco más raras. No sé si en este momento podría haber. claro, pero digo, ese es el orden, digamos, de por complejidad. O sea, está bien, si la complejidad sirve para comparar algoritmos, Sí. es mejor un algoritmo que tiene complejidad constante a uno que tiene complejidad logarítmica. Y sí, ¿a vos qué te parece? Es mejor un algoritmo que le doy Claro, 100.000 cosas para ordenar y tarda el mismo tiempo que si le doy 2 millones a uno que es cuadrático y con 2 millones no termina nunca. Ahí sí, va a ser mucho claro, mejor. En definitiva es claro, así. sí, ok. Bueno, vayamos de nuevo a... ¿Estaría faltando algo acá? No, está bien. Vayamos acá. Vamos a ver algo de esto. ¿Qué se agrega para el TP1? O sea, primero, ¿de qué era el TP0? El TP0 era, como les dije, más que una prueba para ver cómo funcionaba el sistema de entrega, cómo entregaban, lo que sea. Pero también es una ayuda para el TP1. ¿Sí? En el TP0 ustedes trabajaron con punteros, trabajaron con malloc, trabajaron con realoc. Y creo que esta vez no les tocó trabajar con lectura de archivos, pero lo hicimos en clase, así que más o menos están bien. El TP1, lo que le agrega a eso que hicieron ustedes, son dos cosas. Primero, lectura de un archivo, que lo hicimos en clase. Es más, hasta les agregué en el enunciado que la línea puede tener un tamaño máximo, como para que no haya ningún problema de realogs o no sé qué cosa con las líneas. Digamos así, ya eso no lo tienen. Una complejidad menos.
Y la otra cosa que se agrega son punteros dobles. En definitiva, va a ser el mismo TP0. ¿Sí? Van a tener el hospital. Lo de los entrenadores lo saqué porque no tenía ningún sentido. Van a tener los Pokémon en el hospital, van a llegar en la ambulancia, van a tener el iterador, ¿sí? La estructura del código que tienen va a ser mayormente lo mismo. Por eso, si ya les funciona, las pruebas son las mismas, se agregan un par de pruebitas porque cambian algunas cosas, pero no les agregué muchas pruebas. Eh, eh, yo creo que va a ser bastante sencillo. Pero para que sea bastante sencillo, tenemos que asegurarnos de dos cosas que yo acá me anoté. Una es parseo de texto y otra cosa es punteros dobles. Y vamos a empezar con la parte de punteros dobles. La fecha de entrega del TP sigue siendo la misma porque, como les dije, les doy el enunciado 2 días más tarde, pero les simplifiqué la implementación. Pero podemos ver, por ahí si la corremos un día más. Generalmente no lo hacemos, pero puede ser. ¿Ya está habilitado el enunciado? No, cuando les termine de explicar esto. ¿Qué les quería explicar? Bien. ¿Con qué se van a encontrar? Se van a encontrar con que, o empecemos así, ustedes están acostumbrados, quiero que vean la diferencia entre esto. ¿Cuál es la diferencia entre tener esto, números, ¿sí? Tengo esto así, o mejor hagámoslo más así como para que nadie salga herido. 0, 1, 3, 4, 0, 1, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre esto y tener números hip? Sería malloc de 4 size of i, ¿sí? Ahí está. ¿Cuál sería la diferencia? Que el primero está guardado en el stack y que, eh, o sea, no puedes cambiar el tamaño. Es un vector, digamos, de cuatro caracteres, de cuatro enteros, perdón. Y el segundo es un puntero que contiene la dirección, o sea, es un puntero de 8 bytes que está en stack y que contiene la dirección del primer byte eh, reservado eh, en la memoria dinámica, que reservaste, digamos, cuatro, cuatro enteros, serían 16 bytes Ok. en hit. C, 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 3, 4 y vamos a decir que vamos a suponer que malloc nos falla simplemente para hacerlo más sencillo, para no agregar código extra durante la clase, pero ustedes obviamente tienen que verificar todos los mallocs, porque si no baja puntos. ¿Sí? Vamos a hacer esto así y devuelvo. Y. ¿Qué diferencia hay entre las tres cosas? Puesto que acá me olvidé esto. Y hasta se me ocurre otra posibilidad, pero la voy a dejar para dentro de unos minutos. Se me ocurre algo peor. Podemos El dibujarlo. último es un vector de direcciones. Podemos dibujarlo. No está mal lo que decís. Vamos a agarrar esto que tenemos de la clase pasada. Vamos a tirarlo para acá. Y vamos a ver. Y vamos a ver cómo me olvidé de copiar la línea vertical. Ahí está, no pasa nada. Bien. Te vas. Vamos a
olvidarnos de bytes y de cosas y vamos a dibujar todos bloquecitos de iguales. ¿Sí? Entonces, yo lo que dije primero es que tengo números, ¿sí? Y lo que dijimos de números es que es un vector de tamaño 4. Que sea un vector de tamaño 4 significa que en realidad es algo que está en el stack, ¿sí? Y que tiene lugar suficiente para almacenar 4 del tipo que está declarado. 4 elementos de ese tipo. ¿De qué tipo es? Bueno, es de tipo entero en este caso. No sé por qué no tiene snapping con... Bueno, supongo que es. No sé, bueno, no importa. Tenemos esto, ¿sí? Números está así, es en el stack. Está en el stack y tiene esa forma. ¿Sí? Más o menos. Ahora, cuando yo declaré la siguiente variable, dije que esto era números-h, creo que le dije. Y a esto le dije que era un puntero. ¿Un puntero a qué? Un puntero a algo que en ese momento no tenía nada. Dije, voy a reservar en el heap lugar para 4 enteros. Entonces, esto terminó apuntando acá. ¿Sí? Hasta acá creo que no hay ninguna duda. Pero después lo que dije es que tengo números h2, que es un puntero a qué? A un vector que está en el heap y tiene tamaño 4. ¿4 qué? 4 punteros. ¿Sí? Entonces esto va a terminar apuntando acá. ¿Sí? ¿Todos habían entendido esto? Sí. Y que en definitiva después tengo 4 enteros por acá dando vuelta. Y esto va a estar apuntando acá. ¿Sí? Entonces, quiero que sean conscientes de que en memoria son todas cosas muy distintas. Hasta acá, si estamos todos de acuerdo, yo voy a ser feliz y voy a poder seguir avanzando. Si no, es hora de preguntar para que yo pueda responderles y ver qué podemos hacer. Excelente. Profe, siempre que hagamos un malloc, por lo general es como la apertura a un puntero. Va, es un puntero, me devuelve un puntero. O sea, siempre va a ser un puntero puede ser del stack al heap o del heap al heap. Siempre que se hace un malloc. Malloc te devuelve un bloque de memoria. Te devuelve la dirección del bloque de memoria. Siempre eso. ¿Qué hay en ese Claro, bloque de memoria? Lo decidís vos. En un este caso puntero. decidí que haya No, punteros. Una cosa es, ¿qué es lo que te devuelve malloc? ¿Qué te devuelve malloc? La dirección de un bloque de memoria. ¿Qué hay en ese bloque de memoria? Lo que yo quiero que haya. ¿Qué quiero que haya en este bloque de memoria? En este bloque de memoria quiero que haya lugar para 4 punteros a entero. Yo voy a meter eso en ese lugar de memoria. Acá, ¿qué le estoy pidiendo? Quiero que en ese bloque que me devuelve, que es de tamaño un entero, voy a poner un entero. Entonces yo decido qué hago con ese bloque de memoria. En este caso estoy decidiendo que en este bloque de memoria pongo 4 enteros, en este bloque de memoria pongo un entero y en este bloque de memoria pongo 4 punteros. ¿Sí? Entonces, generalmente los que son bloques los dibujamos pegaditos, los que son, digamos, los que están separados es porque son bloques distintos. Esto es un bloque, esto es otro bloque y estos 4 son otros bloques. ¿Sí? Están separados. claro, lo que voy es que indefectiblemente cuando utilizamos el malloc, por algún lado tenemos que tener el puntero a esa dirección de memoria. O sea, es como que indirectamente me genera un puntero. No te genera un puntero, te da una dirección. No es lo mismo. Creo que esa dirección siempre va a estar en el stack, ¿no? O ¿Siempre va a sea, estar en qué? este caso, en el stack. No, porque la dirección va a estar en el O sea, stack. claro, La, la la dirección que dirección devuelva siempre, mal, para. Técnicamente la dirección que te devuelve malloc siempre va a estar en el heap. ¿Por qué? Porque reserva memoria en el heap. Y como te devuelve la memoria que reservó, la dirección del bloque de memoria que reservó y reservó memoria en el heap, la dirección es una dirección del heap. Es como decir, claro, el heap es la dirección desde Paseo Colón 0 hasta Paseo Colón 851. Me termino la facultad, termina el heap. Ese es todo el heap. Entonces yo hice malloc y acá sí, me volvió Paseo Colón 100. Listo, me guardé la dirección, pero es una dirección que pertenece a la zona de heap.
Ahora sí. Claro, sí, 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 me expresé mal. O sea, la dirección es del heap, del primer byte de heap, de hecho, primer byte del bloque que reservaste, pero digamos que esa dirección se almacena en un puntero y ese puntero, si nosotros lo definimos, o sea, siempre va a ser como una variable local, entonces se va a almacenar en el stack. No. Sí es cierto que los punteros almacenan direcciones de memoria, eso es verdad, y esa es su función, pero no es cierta la segunda parte, y de hecho acá se ve que no es así. ¿Por qué? Yo hice malloc, y este malloc lo estoy guardando en un puntero en el heap, no lo estoy guardando en un puntero en el stack. Yo no tengo ninguna variable en el stack que me apunte a este bloque en el heap. No tengo forma de llegar. Tengo que llegar indirectamente pasando por acá. Pero el puntero a este bloque está almacenado acá, en este vector que está en el heap. O sea, la dirección de memoria de este bloque está almacenado en otro bloque de memoria que está en el heap, digamos. No necesariamente tiene que estar en el stack. ¿Sí? La OT, no sé si hasta ahí se entiende, digamos. Sí. Recuerde que son valores, son direcciones, ¿sí? Son valores, nada más. Es como le dije, paseo Colón 100, paseo Colón 200, paseo Colón 300. Son números, me dicen dónde puedo ir a buscar algo. Los punteros no tienen más misterio que eso. ¿Sí? Yo sé que ustedes a veces se enroscan con el tema y mayormente con la sintaxis de C, lo cual eso sí lo entiendo. Pero en definitiva piensen que es eso. Un puntero es una variable que almacena una dirección de memoria. Esa variable puede estar en el stack o quizás, no, quizás ni siquiera estar en el stack. Quizás el valor de memoria lo almaceno en el heap. ¿Sí? Como en este caso. Quizás lo que les confunde es el tema del uso variable. Porque si yo quisiera usar esta dirección de memoria, seguramente la cargo en un puntero y ese puntero va a estar en el stack. ¿Por qué? Porque todas las variables locales están en el stack. Pero no sé si es eso lo que los confunde. No sé. Alguno que me diga y lo aclaramos. No, no, Ahí el números H2 sería un puntero doble, ¿no? Sería un... ¿O no? Desde este gráfico no podemos saberlo, pero si decimos a partir de este gráfico que es un puntero doble, es una buena posibilidad, sí. Tienes unas altas chances de que sea así. No necesariamente es así, pero simplemente porque se te deja hacer cualquier tipo de chanchada. Pero sí, puede ser. Aparte, O sea, acordate, sí. no, adelante. Aparte, O, por acordate ejemplo, ¿qué que... otra cosa Ah, podría bueno, ser? dale. ¿Qué otra cosa podría ser? Un tipo distinto. Ah, No, no sé por qué alguien haría esto, pero podés hacer esto. Podés decir que h2 es un puntero simple, pero antes de usarla, vamos a decir que vamos a tener un int pointer números h3, que es igual a eh, números h2, h2, ¿sí? Y esto lo casteamos a int pointer pointer, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo. Ahora lo que voy a tener es números h2 y números h3 que van a terminar apuntando a la misma memoria. ¿Sí? Pero este no es un puntero doble. Este sí es un puntero doble y lo usé para inicializar esto, pero este no es un puntero doble, es un puntero simple. ¿Sí? Pero de nuevo, ¿es normal hacer esto o no? ¿Se me deja hacer esto? Sí. El único problema con los punteros es que son inseguros. Es que me dejan hacer cualquier cosa que yo quiera hacer. Sí, digamos, yo entiendo, Daniel, por qué harías esto? No sé, pero se puede. No, digo, eh, ¿sí? Pero conceptualmente es lo mismo. Malloc me devuelve una dirección de memoria con espacio suficiente para almacenar 4 ints. Y yo sé que puedo almacenar 4 int pointers. Y yo sé que tengo la dirección acá.
Después la uso de otra forma la dirección, ¿sí? ¿Cómo la uso? Y la uso diciendo que en realidad, y esto lo puedo hacer porque yo reservé espacio suficiente, le digo que en realidad voy a almacenar in pointers. Entonces, tranquilamente esto es válido. ¿Sí? Estoy cambiándole el tipo. No le cambio el tipo porque en realidad es otra variable con otro tipo, pero los dos punteros tienen el mismo valor, apuntan al mismo lugar. ¿Sí? No lo hagan, generalmente no lo hagan. Si lo hacen, explíquenme por qué lo hacen. Si es buena la explicación, estamos bien. ¿Sí? ¿Se entiende puntero doble? Como ven, no es... Profe, Sí. volviendo al código en la parte de H3, manteniendo el H2, me perdí un poco en por qué le igualaste a crear entero y en crear entero hay otro malloc, como que ya habías hecho un malloc, bueno, ahí me perdí un poco. Porque yo lo que quiero es armar esto. Yo quiero tener un bloque de punteros y que cada uno de esos punteros apunte a un int distinto en el heap. Entonces la forma de lograrlo es... Y Si no, neces claro, sí. o sea, los bloquecitos que hiciste nuevos no tienen relación con números H. ¿Relación en qué sentido? Con el tema de la dirección o algo, o es algo No, totalmente aparte. con este decís vos, no. Claro. Pero digamos, ¿por qué tendrían relación si es un malloc distinto? Acuérdate que cada malloc te devuelve un bloque de memoria distinto. Vos acá hiciste un malloc, tenés un bloque de memoria. Hiciste otro malloc, tenés un bloque. Cada uno de estos hace un malloc, cada uno vive en su propia casita, digamos, separada del resto. Cada casita tendrá su dirección, pero son todas casitas distintas. ¿Sí? Ah, está bien, está bien. Sí, sí, ahora sí, gracias. De nada. Entonces, si estas fueran casitas, cada casita tiene su dirección. Y si yo quiero llegar a las casitas, podría armarme una agenda con la dirección de cada uno, ¿no? Que sería algo así. Este vector sería como una agenda donde en cada posición tengo la dirección de cada uno de mis amigos que viven acá. Pero igual es necesario, por ejemplo, en números H3 yo me creo otro malloc, porque técnicamente estoy accediendo al malloc que hice en números H2. No hice otro malloc. Claro, pero crear entero justamente lo llama, por eso era. Crear Crear entero justamente entero, hace un... crear entero hace un malloc. Y malloc me devuelve una dirección de memoria. ¿Y dónde guardo esa dirección de memoria? La guardo en el vector ese que tengo en el heap. Que es, digamos, esto es crear entero, me crea esto y yo lo almaceno acá. Hago que me guarde el puntero en ese lugar. ¿No? Claro, sí, mi duda era porque en H2 también hiciste otro malloc, por eso era mi duda. Pero el malloc de H2 reserva esto. Ah, reserva el espacio junto, el espacio de los cuatro. Claro, es un solo bloque. Reserva 4 punteros. O sea que dentro del H2 me guardan nuevas direcciones. Claro, son punteros. Esto saquémoslo porque, digamos, eso era para ilustrar nada más que se puede hacer. No lo hagamos. No hagamos cosas innecesarias y chanchas. Pero es eso. Malloc, con malloc me reservo un lugar de la memoria donde voy a poder guardar 4 direcciones de memoria a enteros. Y después reservo 4 enteros y me guardo las 4 direcciones. No es más que eso. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no se entiende todavía? Pregúntenme, no se lo guarden. Después para el TP1 van a sufrir Profe, peor. Sí, ¿cuál sería la justificación por la cual la función crear enteros es una función puntero? porque devuelve un puntero. No es una función, no es Ah, un puntero a función, si te referís a eso. Lo que está acá, ¿decís por qué el asterisco está a la derecha y no a la izquierda? claro. En realidad es lo mismo, el asterisco cuando yo lo formateo me lo pone ahí por un tema de cómo es como esto, ¿por qué el asterisco va acá con la variable y no con el tipo? No sé, por convención. Es una de las convenciones que vimos de cómo intentar el código, cómo formatear el código. Bueno, la convención dice que los asteriscos van del lado de la variable o del lado de la función. Pero a C le da lo mismo si lo pones así.
Ok, entonces si yo tengo una función y esa función me devuelve un puntero, la función tiene que tener un asterisco. Sería así. El tipo que devuelve es un puntero a int. Crear entero es una función que recibe un entero y devuelve un puntero Sí, a int. Si esto devolviera un está doble bien. puntero, le decís devuelve un puntero a int. Y van con dos asteriscos. Está bien, Si gracias. devolviera un triple puntero. Ahí está. Si devolviera un puntero a función, ni te digo, pero no importa. Bien. Entonces sería una dirección que guarda otra dirección. Es que es eso. Por eso les digo, si tienen un triple puntero, ¿qué es? Es una dirección que cuando vas encontrás otra dirección y cuando vas ahí encontrás otra dirección. Es eso, es como les dije al principio de la clase. Si un puntero es un cartel que te apunta hacia dónde ir, esto me apunta hacia dónde ir. Ahora, este cartel, olvidémonos de esto, este cartel me apunta hacia dónde ir, pero a la vez cuando yo llego al lugar que llegué, me encuentro con otro cartel que me dice anda para otro lado. Entonces es una doble indirección, es un doble puntero, es un cartel que me apunta a otro cartel. Sigo un cartel y después tengo que seguir al otro. ¿Sí? Y ese es todo el misterio de los punteros. Ahora, otra posibilidad, que es la que le dije al principio, no la voy a hacer, la voy a hacer después, es, ahora sí pongamos otro H3, pero va a ser un poco distinto. Tengo un H3 al cual le voy a hacer el mismo malloc, si voy a reservar un vector de 4 enteros, pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir que números H3, 3, sub 0 va a ser igual a números más 0. Sin la comilla. Y esto va a ser igual a números más 1. Y esto va a ser igual a números más 2. Y esto va a ser igual a números más 3. ¿Sí? Y acá es cuando quizás se empiezan a confundir. Y esto podría, mejor quizás menos confuso es usando números sub h, menos guión bajo h. Es un poco menos confuso, pero por un tema de sintaxis de C, con la cual yo sé que no se pelean. Entonces tenemos algo así. ¿Qué significa esto? Significa que, primero, estamos creando un lugar para 4 punteros. Listo, hagámoslo. Entonces tengo número sub h3, es un puntero, y le estoy asignando la dirección de memoria donde guardo 4 punteros más. Entonces, hasta ahí va bien. Ahora, lo que yo dije es que a cada una de estas posiciones de memoria, en cada uno de estos punteros que tengo acá, lo que voy a almacenar es números h más 0. Por ejemplo, ¿qué es números h más 0? Números h, la variable así, es la dirección de memoria de este bloque. Entonces, números h más 0 es, en definitiva, el primer entero. ¿Sí? Y números más 1 sería el segundo entero. Y este sería el tercer entero. Y este sería el cuarto entero. ¿No? ¿Se entiende? O sea, en este caso no estás usando lo que hacíamos antes de poner corchete 0, porque estamos trabajando con un puntero y directamente, digamos, manipulamos la dirección. Claro, si yo pusiera un corchete, el significado sería distinto. Yo quiero guardar punteros. Como quiero guardar punteros, en realidad quiero guardar la dirección de estas cosas. No quiero la cosa. ¿Sí? La cosa FIUA. Yo no quiero guardar Sí, sí. el entero, quiero guardar la dirección a ese entero. Entonces, si yo le pongo corchetes, estoy accediendo a esa cosa. Yo no quiero acceder, yo quiero la dirección. Entonces, es como decís vos. Lo que muchas veces hacen, que es válido, pero que no tiene mucho sentido, pero que igual funciona, es, por ejemplo, hacen así, ese sería el tercer entero, y si yo le pongo ampersand me da la dirección de memoria. Es notación, es sintaxis, es lo mismo. Es como decir,
quiero este elemento, pero quiero la dirección de memoria. Entonces le ponen el ampersand y se les hace caso y les deja usar esta chanchada. Es lo mismo. ¿Sí? Profe, Sí. eh, ahí entendí. Pero lo que no, lo que no entiendo es pues, por qué es igual la notación, digamos, de la última línea que acabas de escribir a la inmediatamente anterior. O sea, números H más 2, Sí. ¿no? ¿Por qué sería igual a poner ampersand de números H entre corchetes 2? Si bien es Porque una así está, cuestión de porque notación así más. está O sea, definido el lenguaje. claro, sí, 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 pero digo, ¿me podrías explicar cómo es que se lee eso, números H más 2? ¿Cómo? Es Porque que números H sí, entiendo que es la dirección del la primer byte, dirección vamos a decir, del primer byte. de, de números. Más 2, esto hagamos Perdón, un paso a paso. Más 2 significa de esa dirección de memoria avanzar 2 elementos. ¿De qué tipo es el elemento? El elemento es de tipo int. Bueno, avanzar 2 enteros. ¿Sí? Em, así sería con la suma. claro, pero ya, Ahora, claro, ya directamente lo toma como una dirección. porque es una dirección. Es una dirección y a esa dirección le sumas dos posiciones. O sea, números H es un puntero. O no, es un puntero. Literalmente está en el tipo, es un puntero. Si a un puntero le sumas un valor, te da ese puntero desplazado hacia adelante lo que le hayas puesto. ¿Sí? Ok, sí, ahí entendí, ahí Si entendí. agarrás paseo colón 100 y le sumas 50, tenés paseo colón 150. Sigue siendo una dirección. Entonces, acá hiciste eso. Si vos le agregas el asterisco, lo que estás diciendo es, bueno, en esa dirección hay un entero, anda a buscarlo y te trae un entero. ¿Sí? Y habíamos visto Claro, que esta anotación era equivalente para punteros a poner esto entre corchetes. De nuevo, por cómo exacto, está definido el lenguaje. Sí, eso es sintaxis. La sintaxis me dice que eso es válido. Ahora, si yo voy a buscar el entero, no puedo hacer nada con el entero, porque yo no quería guardarme el entero. Yo tengo punteros acá. Yo quiero guardarme la dirección de ese entero. Y el operador que me da la dirección de una cosa es el ampersand. Y por eso es que esta porquería funciona. Nada más. Es triste, pero funciona. Para mí lo perfecto. más directo es verlo así. Pero de nuevo, hay gente que lo hace así y yo qué sé. Háganlo ¿Y como por lo vea qué, mejor. perdón, y por Sí. qué sería que conceptualmente no es correcto poner ampersand, números, entre corchetes, el número? No, no es que O no hay, sea. no hay. Ah, ok. Es Es que que medio es, engorroso, que es digamos. confuso, nada más. Claro, sí, está bien, ok. Es simplemente eso. Eh, bueno, si entendieron esto. ¿Entendieron esto? Y si guardamos esa dirección, después podemos usarlo para obtener lo que está en esa dirección. Obvio. Cualquier puntero puedes usar para obtener lo que hay en esa dirección. Yo acá tengo que números H3 sub 0, números. Números H3, ¿qué es? Números H3 es la dirección de memoria de este bloque. Números H3 sub 0, ¿qué es? Es el primer elemento de ese bloque. ¿Cuál es el primer elemento de ese bloque? Es este puntero, ¿no? Y en ese puntero, ¿qué hay? Si yo voy a ese puntero, ¿qué me encuentro? Me encuentro un entero y a ese entero le puedo asignar un número. ¿Sí? Entonces yo dije, tengo este bloque, agarro el primer elemento de ese bloque, que es un puntero, voy a esa dirección de memoria y pongo un 10. ¿Sí? Wow. Entiendo. Entonces, acá si quieren pueden mezclar y decir, che, pero yo vi que esta sintaxis de poner paréntesis y asterisco es lo mismo que poner esto así. Y sí, es verdad, es lo mismo. Aunque a veces, según el contexto, puede parecer que tiene mayor o menor sentido, conceptualmente es la misma operación, ¿sí? Porque estoy yendo a ese lugar de memoria y obteniendo el primer elemento. ¿De qué tamaño? Bueno, de tamaño int. ¿Sí?
De nuevo, yo quiero que no se enrosquen con la sintaxis. Quiero que la acepten tal cual es. Y les aseguro que a lo largo del cuatrimestre, mientras vayan trabajando, se van a ir amigando. Si usamos una sintaxis, deberíamos mantenerla todo el TPE, obvio. Más te vale, Florencia. Sí. Anotado. Bien. ¿Qué me falta? Me faltan muchas cosas, pero básicamente este sería el manejo que van a hacer en el TP1. En el TP0, ustedes tenían un vector de Pokémon. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ustedes tenían Pokémon T, no sé, por ejemplo, Pokémones. Y esto es lo que tenían adentro del hospital, ¿sí? Así tenían. No sé. Malog de 10, por ejemplo, Pokémon. Esto es lo que tienen en el hospital, ¿sí? Lo que van a tener ahora en el hospital no es esto, sino que van a tener esto, ¿sí? Hay un cambio, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en memoria se van a almacenar distinto. No es lo mismo tener un vector de Pokémones que tener un vector de punteros donde cada puntero almacena Pokémones, ¿sí? Entonces la diferencia está en que ustedes en el TP0 tenían esto, Pokémones, y ahora en el TP1 van a tener esto, ¿sí? Acá cada elemento era un Pokémon y acá cada elemento es un puntero que apunta a un Pokémon que está en otro lugar de la memoria, ¿sí? Para que no nos agarre de sorpresa. Entonces, el código que tiene, que maneja esta cosa, que iba guardando elementos adentro del vector, ya no va a poder guardar elementos adentro del vector, va a guardar los punteros a esos elementos dentro del vector. Básicamente esa es la mayor diferencia del TP. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que cuando me llegue una ambulancia, me va a llegar una ambulancia con punteros a Pokémon, no con Pokémon. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es voy a ordenar punteros y no ordenar Pokémones. En definitiva es lo mismo, van a tener que acceder al puntero para ver los valores que tienen adentro, pero es lo mismo. O debería ser casi lo mismo. Entonces chequear que cada zona del no tenga un puntero nulo. No sé lo que me estás preguntando, pero te voy a responder igual. Lo que vas a tener que chequear es, te va a llegar una ambulancia, la ambulancia va a tener punteros a Pokémon. ¿Vos tenés que chequear que la ambulancia no sea nula? Sí, que el vector no sea nulo, porque el vector tiene que existir. ¿Vos vas a verificar que cada Pokémon, que cada puntero a Pokémon sea no nulo? No, porque vas a suponer que cada uno de estos punteros va a estar apuntando a un Pokémon real. Eso es una de las cosas que podés poner. No sé si te preguntabas eso, supongo que sí. Pero es una de las cosas que si no está en el enunciado, podés suponerla, podés aclararla en el informe. ¿Podés chequearlo? Podés chequearlo. Creo que no hay ninguna prueba que verifique eso. Pero en tal caso, si te encontrás con una prueba que falla inesperadamente, vas a decir, bueno, voy a suponer que hago esto porque el enunciado no dice, y lo hace. Entonces, las funciones de cargar la... ¿Cómo era? Recibir emergencias, creo que se llamaba. Bueno, la función que recibe la ambulancia y la función que itera por los elementos y va llamando a la función, esas se van a modificar un poquito porque tiene otra forma. Pero la lógica en sí de la función es la misma. Segundo, si hiciera una función de ordenamiento, la función de ordenamiento va a cambiar un poco porque ahora están ordenando punteros en vez de Pokémon. Que de nuevo, en definitiva es lo mismo, solamente van a tener que hacer una indirección extra. Tercero, esto menos mal que me acordé. Relacionado a lo que hablamos el otro día, esto del trabajo, relacionado a lo que hablamos el otro día, ¿se acuerdan que hablamos de punteros a función? ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo hablamos mucho, punteros a función? ¿Se acuerdan que yo les dije que
usando punteros a función, ustedes podrían tener potencialmente una función de ordenamiento completamente genérica. ¿Sí? No hace falta que, de nuevo les dije, los que vienen de Python me van a decir de qué carajo está hablando este tipo. Pueden tener una función de ordenamiento que les ordene un vector de enteros, un vector de punteros enteros, un vector de Pokémon, es todo lo mismo. ¿Sí? Tradicionalmente, como lo vienen haciendo, es necesito ordenar una cosa distinta, tengo que reescribir el algoritmo para cambiarlo. Entonces vimos que con punteros a función podemos extraer esa cosa que cambia, dejar el cuerpo de la función como está y cambiar esa partecita. ¿Sí? Hacer eso lleva un poco más de trabajo que lo que parece, porque hay un par de cosas que tienen que cambiar y hay un par de cosas que tienen que entender bien de punteros. Y quizás todavía no lo entienden del todo bien, pero que vamos a hacer en clase más adelante. No quiero que hagan una función genérica para ordenar las cosas porque es trabajo extra el pedo que tienen que hacer. Lo que no quiero que hagan es que usen, y que no sé si lo puse en el enunciado, voy a tener que ponerlo explícitamente, no quiero que usen qsort. ¿Sí? ¿Qué es qsort? Qsort es una función de la biblioteca estándar de C que hace eso. Es una función que ordena cualquier cosa. Ustedes le pasan el vector de cosas que quieren ordenar, el tamaño de las cosas y el comparador y te ordena todo. ¿Sí? No pueden usar qsort. ¿Por qué? Porque quiero ver cómo hacen ustedes un algoritmo de ordenamiento. Por más que sea una pavada, háganlo. Aunque sea como repaso. Aunque sea que al final terminen yendo a copiar el código de algún lado, por lo menos intenten hacer memoria. Y si no se acuerdan mejor, intenten razonar ustedes cómo harían un método de ordenamiento que sea un burbujeo. No vamos a evaluar que también lo hicieron. Pero, digamos, si el código está mal hecho, se va a notar. No lo hagan. Otra cosa que pueden hacer es, en vez de hacer una función de sort, hacer una inserción ordenada. Que yo vi que gente lo intentó hacer y le salió bien. Gente que lo intentó hacer y quizás no le salió del todo bien. Pero me parece muy bien que lo hayan intentado hacer. Felicitaciones a esas personas que lo hicieron. Y yo sé que con la próxima entrega van a mejorar muchísimo. Bien. Ya está aclarado el tema de qsort. No quiero verlo en ningún TP porque si no, se pudre todo. Sí, Profe, para estar claros, el vector del hospital, los Pokémon que estaban en el hospital, ¿estaban ordenados? Porque estaban lo que yo ordenados. entendía de las precondiciones era que sí. Quiero fijarme O porque sea, no sé qué. decía mantener el orden. Entonces era como que, no sé. O sea, a mí Mirá, como que me enseñaron que si tenía algo ordenado, el ideal sería no volver a aplicar un método de ordenamiento por eso al digo, lo momento de ideal es insertar hacer algo. la inserción ordenada. Si Inserción querés ordenada, hacer. claro, pero, Esas son las cosas que quiero ver en los pero, ta- informes. Tipo, yo no pero voy a también me entra ordenar otra cada vez duda, porque es más eficiente claro, hacer la pero inserción también ordenada. Sí. está bien, pero también me entra otra duda porque no sé, preguntaron algo en Discord y respondieron que los Pokémones que venían también en la ambulancia también estaban ordenados. Entonces ahí también me cambiaba como el método de inserción, como que podría En hacerse realidad una eso, unión. claro, podría ser una mezcla más que una unión. Claro, No pero sé si bueno, no venían sé. ordenados, me parece que no vienen ordenados. Debería verificar, porque Respondieron que sí, pero bueno, no sé. Por porque eso, era como que en las precondiciones no era tan claro, decía mantener el orden, pero pensé que era como que el orden que ya se tenía, que era en el hospital. Así que después dije, bueno, pero ¿y el resto? lo Va, no sé, son importante, como pavadas capaz, pero bueno. lo importante qué es. Lo importante no es tanto que queden ordenados los Pokémon después de eso, porque por motivos no tenemos forma de acceder al contenido del hospital. Lo importante es que la función que itera sobre los Pokémon del hospital y la función nueva que se agrega, que es obtener Pokémon con tal prioridad, que esos te devuelvan el Pokémon correcto. Entonces, si vos querés iterar por los Pokémon del hospital y esperás que te vengan ordenados por salud, lo mejor que podés hacer es mantenerlos ordenados por salud, porque si no en ese momento vas a tener que ordenarlo, vas a tener que hacer alguna otra cosa para devolverlos en ese orden. ¿Sí? Entonces, lo importante no es que en ese método los ordenes, que en definitiva va a terminar siendo lo importante, sino que lo importante es mantener la otra interfaz, que es, tiene que devolver los Pokémon ordenados. Porque en definitiva,
desde afuera, esto es algo que vamos a ver más adelante, pero ¿en qué clase puse? Cero, acá era. Chao. En definitiva, acá no sé si dice, cuando ocurre una emergencia llegan Pokémon en ambulancia, deben ser ingresados al hospital. ¿Ves? En ningún lado habla de la ambulancia. Ahora, si en Discord te dijeron una cosa o la otra, en realidad no sé quién te dijo qué cosa ni dónde, y hay que ver el contexto. No puedo decir nada con respecto a eso porque no lo vi. Ahora, si vos lees esto acá no te dice absolutamente nada. No te hace ninguna suposición de la ambulancia. Ni Claro, tampoco... eso fue lo que preguntaron en Discord, como que si venían ordenados los Pokémones en la ambulancia y Sí, eso ya lo entendí. nada, Pero pará. dijeron. La otra Ujú. cosa es que para el TP1 esto no va a estar acá. La estructura va a ser completamente privada. O sea, desde afuera el usuario, que de nuevo es algo que vamos a ver la aclaración más adelante. Yo digo más adelante, quizás es la clase que viene, pero no me acuerdo. El usuario no va a ver qué hay adentro del hospital porque no es algo que le interese. Si el usuario quiere interactuar con el hospital, va a tener que usar las funciones que le damos, que es lo que se conoce como interfaz. No puede el usuario meter los dedos adentro del hospital porque no corresponde en este caso, ¿sí? Eso lo que significa es que esta parte, eh, esta parte, no tiene ningún valor para el usuario. ¿Por qué? Porque si yo acepto una ambulancia con Pokémon y los Pokémon se meten en el hospital, yo como usuario desde afuera no tengo forma de meterme a ver si en el vector realmente quedaron ordenados o no. Es un detalle de tu implementación, ¿sí? Entonces esto no hay forma de verificarlo desde afuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puedo observar directamente el hospital. La única forma que tengo de observar el hospital es mediante, por ejemplo, esta función, ¿sí? Entonces sí, mediante esta función yo quiero que los Pokémon se vayan recorriendo por orden de prioridad. ¿Sí? Eso es lo importante de acá que quizás no quedó bien explicado. Entonces, en definitiva, si los ordenás acá o si los ordenás en otro lugar o si lo implementaste de otra forma, no te vas a enterar, de afuera nadie se entera y no tiene importancia. Pero como te digo, nos estamos adelantando un par de clases. ¿Sí? ¿El cuento cuál es? El cuento es, si hay algo que en el enunciado no está claro, pregunta en Discord. Primero, lo que valen son las pruebas. Si vos supusiste que la ambulancia venía ordenada, hiciste un merge y te funcionó bien, listo. Las pruebas son las pruebas. Y eso vamos a morir con las pruebas. Si en Discord te dijeron una cosa y después corres y las pruebas no te pasan, es porque lo que cuento son las pruebas. Nos equivocamos nosotros en alguno de los dos lugares. ¿Sí? Nada, hacer caso a las pruebas. Eso es fin del cuento. ¿Algo más? Sí, profe. Hablaste algo del parseo, puede ser. Mm, es verdad, no tenemos tiempo, pero la segunda cosa que se agrega al TP es que van a tener que leer el hospital desde un archivo de texto. Acá tienen un hospital crear, que le pasamos un vector de Pokémones, una cantidad de Pokémones y entrenadores, que los entrenadores vamos a tener entrenadores, pero nos vamos a olvidar los entrenadores. Y en base a esto crean un hospital con este vector de Pokémon, ¿sí? No van a tener esto, van a tener una función que les va a llegar un nombre de archivo y lo que tienen que hacer es abrir el archivo. Puedo mostrarles el original. ¿Dónde está el TP1? TP1. TPC. Bueno, sí, debería cambiarle el nombre. Porque ya no se llama TP0. Está bien que no cambió, pero sigue siendo. Es TP1. En fin. Van a tener esto. ¿Sí? Esta función que se llama hospital crear desde archivo. Donde viene el nombre del archivo. Y a partir de este archivo tienen que leer las líneas. Y a partir de esas líneas crear Pokémon. ¿Sí? Y el hospital se va a crear con esos Pokémon que vienen en el archivo. ¿Qué forma tiene el archivo? Bueno, el archivo tiene la forma de... Acá está, ¿sí? Tiene esta forma.
Cada línea del archivo tiene un identificador, que es el ID del Pokémon, el nombre del Pokémon, la salud del Pokémon y el nombre del entrenador. ¿Sí? Entonces, el parseo se refiere a eso. Yo tengo un string. ¿Cómo paso ese string a un Pokémon? ¿Sí? Que es básicamente eso. ¿Qué era lo que quería hacer? Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Yo tengo, por ejemplo, chao. Yo tengo este texto. Tengo una línea que tiene como contenido, por ejemplo, 1, Pikachu, salud, no sé, 60, y el entrenador le ponemos a Denise, que fue la primera que me apareció en el chat. Así, tenemos esto. Yo a partir de esto quiero crear un Pokémon. ¿Cómo hago? Necesito crear un algoritmo que recorra este string de alguna forma y saque las partes, ¿no? Bueno, la pista que les voy a dar es la siguiente. Yo tengo un Pokémon, acá voy a tener nivel, salud y nombre. Vamos a hacerlo así, nada más, nivel, salud y nombre. Olvidémonos del entrenador, olvidémonos de Denise. Ahí está. Ahí está. Y lo que podría llegar a hacer es, puedo hacer algo así. Puedo definir un Pokémon P. Y este Pokémon P todavía no sé cuál va a ser su nivel, su salud y su nombre porque no lo puse. Pero lo que sí sé es que yo tengo una función que me va a ayudar a parsear esto. Y la función se llama sScanf. ¿Sí? ¿Conocen scanf? Bueno, sScanf es la amiga. Scanf yo le paso una línea, un char pointer, y la puedo aplicar como si estuviese usando un scanf por la consola. ¿Sí? Entonces, yo puedo leer, por ejemplo, Profe, perdón, ¿puede ser sí, que sea fscanf? no. O sea, sí, pero no. Pero scanf es para ingresar por teclado, para pedir inglés. Eso, que Ahora te voy a responder la duda. Me pusieron esto no va a funcionar porque faltan las comas. Y de hecho el barra n no lo voy a poner porque no me interesa. Vamos a poner así. Para el TP esto no les va a funcionar, pero sí. Podemos tener algo así. Entonces yo le digo que voy a necesitar un número, una coma, otro número, una coma y texto. ¿Sí? Para el TP la tienen un poco más complicada porque el porcentaje S lo van a tener adelante y eso les va a comer todo el resto. Pero no importa, se la van a arreglar de alguna forma. Pista. Pueden fijarse siempre ¿sí? Eso después a quien corresponda. Entonces, lo que le voy a decir con sScanf es, a partir de esta línea, léeme un entero, coma, string, ¿sí? Y guardalo en Pokémon.nivel ampersand, ¿por qué? Porque quiero la dirección de memoria de eso. Pokémon.salud y Pokémon.nombre. Acá no se peleen, digamos. Nombre es un vector y los vectores es como si esto fuese un puntero, pero con alguna diferencia. Digamos, va sin ampersand. Y esto les va a leer el Pokémon. Tip. Fíjense que si esto leyó bien, pudo leer el Pokémon, ¿sí? Pude leer el Pokémon. Si leí 2 no es 3, no pudo leerlo. ¿Por qué 3? Porque lee 1, 2, 3 cosas. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? y profe, o sea, ¿qué es eso que comentaste ahí arriba? Tiene porcentaje, corchete, Eso es eh, una pista que les dejé para el TP. que Sí. entiendo que es algo de que como que reconoce la coma, pero ese scanf ya lo hace automático eso de leer hasta las comas y separar los valores. No, scanf lee lo que vos le decís que lea. En este caso yo le dije porcentaje i significa lee un entero. Coma significa lee una coma literal.
porcentaje E significa lee otro entero, coma, lee una coma literal, y porcentaje S lee un string. ¿Sí? El problema Claro. está en que si yo tuviera después del string otro número, esto no lo puedo hacer. Porque el porcentaje S me va a comer todo el texto hasta que encuentre un espacio en blanco o hasta que encuentre el final de línea. Entonces este no me lo va a leer nunca. Entonces, en definitiva, si yo tuviese esto, que no es el caso, por eso no lo hice, si yo tuviese esto, la forma de leer texto acá sería esto, que significa léeme todo lo que no sea una coma y después una coma. Entonces va a leer caracteres hasta que encuentre una coma y te va a decir una cosa. No, eso es. Después, si querés, volver a mirar el video, pero es el Genial. cuento. Profe, una consulta. Sí, Esos strings van a ser estáticos, ¿no? lo dejé todo O sea, estático. Sí. ejemplo. Ah, bien, genial. Sí, Lo dejé todo porque. estático para que no. Digamos, esas son las cosas que cambié, que les dije, lo cambié para hacerlo más Ah, fácil, para que no tengan problemas. Así tienen que hacer menos trabajo. ¿Cuál sería la diferencia entre fscanf y scanf? Fscanf lee de un file, lee de un archivo. Scanf lee de un string, lee desde acá, ¿sí? Pero, si querés, si la cámara me acompaña, si te fijas, no termina ahí, porque tenés más. Tenés scanf, tenés fscanf, tenés bscanf, tenés bfscanf. Digamos, hay más posibilidades. Eh, hay más posibilidades. Sí. Y scanf también, tenés bss scanf. Es toda una familia de funciones que leen cosas. Y acá está especificado cómo se lee, qué significa el porcentaje, qué significa la i, qué significa la s mayúscula, la s minúscula, qué significan los corchetes. Está todo especificado. Es una cagada, pero está especificado. ¿Sí? profe, y acá más o menos sería indistinto si leemos el archivo con fscanf, ¿no? Que digamos con fget s Si y quieres eso. complicarte la vida, sí, estás como. Sí, dale. Yo no tengo problema. No, pasa que yo vengo acostumbrado como a utilizar fscanf siempre. No vas a Como- poder igualmente, pero si querés puedes hacerlo. Pero, ¿Por profe, qué? igual, Acordate que acá esta función va a recibir un string. O sea, vos necesitas un string acá, no un archivo. Así que sí o sí vas a tener que hacer o esto, o hacer un for, recorrer hasta la Pero, coma y después parsear. No sé, arreglate vos. pero lo que voy es como que, no sé, lo que se me ocurrió era como leer línea por línea con el fscanf, Como digamos, quieras. hasta el barra n, y ahí ya tengo el string. Eso ya lo vimos en Y clase. ese string, Eso ok. ya les di todas las pistas. Ya tienen el TP hecho. ¿Está bien? Cerramos con las últimas consultas porque ya es muy tarde. ¿Qué hacemos? ¿Fin de semana largo? ¿Viste eso? Vamos. ¿Quién quiere tirar las últimas consultas? Si no, nos vamos. a mí o sea, no estaríamos leyendo un archivo, sino que estaríamos leyendo un string, tipo, o sea, Se te corta todo. estamos, eh, ahí se escucha. No, no, el problema es que se corta. Se escucha, pero se corta. No sé si preguntás esto, pero vos tenés que leer el archivo y tenés que leer líneas. Son dos cosas distintas. Porque el hospital se crea a partir de un archivo, entonces tenés que leer el archivo, pero cada una de esas líneas del archivo representa un Pokémon, por lo cual tenés que parsear las líneas. Claro, perfecto. Hay que hacer las dos. Hay que Habría hacer que las saber dos. scanf y ese scanf. Sí. Oye, ¿Puede pasar el PDF? ¿El de complejidad? Sí, lo puedo pasar. Obvio que sí. Bueno, suerte con el Ah, TP. profe, una cosa más. Sí, Lo de los correctores o los colaboradores los también correctores se estaría asignan cuando ya. entregan. Ah, ok. Cuando entregan el TP1 se asignan correctores. Porque históricamente siempre los asignábamos al principio, pero hay mucha disparidad porque perdemos mucha gente. Para el primer TP hay mucha gente que no entrega. O gente que se anotó por anotarse, o gente que se anotó y no aprobó el algoritmo Suro. Entonces tenemos mucha gente que abandona y después nos quedan correctores sin gente y correctores con mucha gente. Entonces, asignamos correctores después de la entrega del TP1. Ok, Pero no, porque a pueden ir mí en preguntando. particular. Sí.
Ok. No, porque en particular me pasó, digamos, ya pregunté, pero intenté resolverlo por mi lado, pero no puedo salir del segmentation fault. Siento que lo estoy haciendo bien, digamos, lo del ordenamiento y todo eso, pero como que para implementarlo ahora en este TP, si voy en segmentation fault, es como que digo, wow, ¿qué es lo que me está fallando? Y voy a seguir con esa falla hasta entregarlo. Como que no me Yo gustaría. este fin de semana voy a tener más tiempo de mirar el Discord, así que lo miramos y lo sacamos funcionando. Ok, genial. Ante dudas, Denis, podés Profe, preguntar en general. Y si tenés afinidad con algún corrector, puedes empezar a acosar al corrector, no sé, vemos. Sí, Bueno, Yo tengo una duda. Todavía estoy con lo del clan format para descargarlo. Bueno, yo lo descargué, pero eh, usted decía que lo descarguemos y lo pongamos en el home, pero eso sí. sería en Linux. Y yo en Windows lo que hice fue, lo Trabajamos en puse en... Linux. Windows no te puedo ayudar. Pero ¿cómo trabajas? ¿No Bueno, usas pero uso Vagrant? WSL. Ah, WSL es Linux. Sí, bueno, sí, sí, tengo el WSL. Entonces tenés tu Pero home. sí, bueno, yo también después lo que hice fue poner dos comandos, que era uno get update y el otro que era get install el archivo este de El archivo no, el clan. binario, el el- ejecutable. No es lo mismo el clan format que el clan format en la configuración. Son dos cosas distintas. ah, Vos necesitas el programa que se instala en el sistema y después el archivo de configuración que tiene que estar en tu home. entonces me estaría faltando el otro, capaz. Volví a mirar el video que de la clase pasada, creo que fue que lo hablamos. Fíjate cómo lo hicimos. Sí, sí, estuve mirando ese pero bueno, no sé, no. Dale, plantealo en Discord. Bueno, chicos, Sí, sí. buen fin de. Ahora cuando me aseguro de que en el enunciado puse estas cosas de cosas estáticas y que no pueden usar el cursor porque no me acuerdo si lo puse, lo subimos, se los mando a Discord. Bueno, buena suerte y nos vemos la semana que viene.